Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. En verdad que esta alabanza es para reflexionar en nuestra vida, cómo es nuestra vida, más como discípulo de Cristo. ¿Solamente tenemos la mirada en Él o no? Dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 14, 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y bueno, el título de este mensaje que por la gracia de Dios podemos compartir en este día es: aunque todos se escandalicen, yo no. Y bueno, antes de pasar a escudriñar un poquito el pasaje y también hacer algunas observaciones en cuanto a los pasajes paralelos de Juan y de Lucas, me gustaría reflexionar, como una introducción, me gustaría reflexionar acerca de lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si hubieran existido las redes sociales en el tiempo, específicamente en el tiempo que está Pedro haciendo esa afirmación? Déjame imaginar, esto es algo personal, no tiene que ver con la escritura, es algo personal. Déjame imaginar qué es lo que hubiera podido suceder si hubieran existido las redes sociales en ese momento. Es seguro que Pedro hubiera subido su afirmación
hubiera subido el mostrar su celo, su consagración, su entendimiento y su conocimiento de lo que significaba o lo que significa ser un discípulo de Cristo. Él se hubiera puesto ahí como el único, el verdadero, el mejor. Y después de haber subido todo esto a las redes sociales, que puede ser Instagram, puede ser Facebook o puede ser YouTube y todo lo demás que yo ni siquiera las conozco todas, después presumiría a los demás las 20,000 visitas, los 5,000 likes, las 2,000 reproducciones, las llamadas de otros lugares en aquel tiempo en el mundo, pidiéndoles compartiera su conocimiento para llegar a esos niveles de espiritualidad. Públicamente, ojo, públicamente y no en privado, no en lo oscurito, y por supuesto a través de redes sociales, amonestaría a los otros discípulos por su pecado enorme, por su pecado público de no negar al maestro, de decirle que ellos también estarían con él, que en él hasta la muerte si era necesario. ¿Qué lograría? Entre otras cosas, lo que él lograría sería, como termina el versículo 31, también todos decían lo mismo. Y bueno, si esta reflexión te hace pensar que soy un loco, tal vez sea un loco. Tal vez estoy como si me hubiera vuelto loco, diría Pablo. Pero déjame decirte algo. Solo voltea a ver lo que ocurre hoy en día en el mundo con el manejo de las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con el manejo de las redes sociales? Hoy encuentras que gente se ha hecho famosa como youtuber, famosa por sus pensamientos filosóficos en Instagram, famoso por sus ocurrencias, por sus videos, cualquiera que sea el tipo en Facebook. Y hoy te das cuenta de que todo al final es como dijo Salomón allá en Eclesiastés, al final de todo, al final el fin de todo es pura vanidad. Antes de decir o hablar o exhortar a que el final de todo es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero igual que lo que expresa en todo el libro de Eclesiastés, Salomón diría todo esto es vanidad. Y todo esto que ocurre hoy en día con este manejo de redes sociales inapropiado, eso realmente a final de cuentas ¿en qué resulta? Solamente resulta en vanidad. Y sabes que lo más increíble de todo, ¿qué crees? Que esto también ocurre entre aquellos que decimos ser verdaderos discípulos de Cristo o que formamos parte de la verdadera iglesia. Déjame comentar algo. ¿Qué pasa con los globos inflados con gas? Si los sueltas se elevan y se elevan alto, muy alto, tan alto que empiezan a ver a todo por debajo de los hombros. Y de pronto, ¿qué crees? Plop, se revienta. En el caso de los globos, la presión los hace estallar. En el caso de los discípulos del Señor, nuestro maestro saca un alfiler y ¿qué crees? Nos vuelve a la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Y específicamente en el pasaje que estaremos compartiendo, la reflexión del pasaje del día de hoy. En estos pasajes en los que el evangelista nos está relatando las vivencias del Señor Jesucristo en las horas previas a la cruz, hay dos cosas importantes que llaman nuestra atención. Por un lado, sobresale el pleno conocimiento que tenía de todo lo que estaba ocurriendo, incluso de aquellos detalles que ni aun sus propios discípulos más cercanos lograban percibir. Ya hemos visto y hemos considerado que conocía a la perfección las intenciones de Judas, pero ahora vemos que también sabía hasta dónde serían capaces de acompañarles sus discípulos y particularmente Pedro.
Cuando hubieron cantado el himno, al terminar la cena de la Pascua, se entonaban los salmos 115 al 118, que constituían la segunda parte de lo que los judíos llamaban el Gran Hayel, término hebreo que significaba alabanza a Dios. Seguramente estos salmos, que se cantaban como una unidad, serían el himno que Jesús y sus discípulos cantaron antes de abandonar el cenáculo para ir al huerto de Getsemaní. Leyendo con atención estos salmos, veremos el carácter mesiánico y cuán apropiados eran para la ocasión, y nos conmueve pensar cuáles serían los pensamientos íntimos de nuestro amado Salvador al guiar a los suyos en la entonación de algunas de sus estrofas. Pero también veía en el futuro inmediato su arresto y crucifixión como el Cordero de Dios. Es lo que dice el Salmo 118:27, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y dentro de este cuadro, después de que cantaron estos salmos, el Señor dedicó algún tiempo a la enseñanza, y aunque Marcos no lo recoge, podemos encontrarlos en el Evangelio de Juan capítulo 14. Fue al final de esto cuando Jesús se levantó de la mesa e invitó a sus discípulos a seguirle hasta el monte de los olivos. Allá en Juan capítulo 14, 30 y 31, dice la Escritura: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Pero todavía tenía que hacer un anuncio más acerca de lo que iba a ocurrir en esa noche y que tiene que ver con la pronta crucifixión. Y bueno, aquí es donde entramos prácticamente al punto que quiero tocar en este día. Como era costumbre, Jesús una vez más acompañó el anuncio de su muerte como el de su resurrección. Era necesario que los discípulos no olvidaran la esperanza gloriosa de la resurrección durante los sombríos eventos del Calvario. Pero aún así, dentro de esto, Él preparó a sus discípulos para informarles lo que tenían que hacer después de su crucifixión y a dónde los habría de encontrar. Y fue aquí donde Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. El yo. No por algo el apóstol Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y no es solamente que lo hable y lo diga la Escritura, no es solamente que hagas una exploración yéndote a la hermenéutica, yéndote a esa cosa que te sirve o que son instrumentos para interpretar mejor la Escritura, que vayas y que encuentres y todo. Realmente esto de con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí, esto lo debería hacer a través de nuestra vida, a través de nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones. Porque si nada más es de lengua hacia afuera, que eso fue lo que pasó. El apóstol Pedro escuchó las palabras de Jesús e inmediatamente, sin ningún tipo de reflexión, decidió manifestar su desacuerdo. Por un lado, no dudó en afirmar que tanto el Señor como las Escrituras que anunciaban ese evento estaban equivocados. Mira lo que estaba haciendo Pedro. Pero además mostró una clara actitud de superioridad con respecto a los otros apóstoles. Aunque todos se escandalicen, yo no. Era como si estuviera diciendo: Señor, entiendo lo que dices de los demás, yo también los conozco y no me extrañaría nada que se pudieran escandalizar de ti. Haces bien en no confiar en ellos, pero yo soy diferente. Puedes contar conmigo para lo que sea necesario. Sin dudarlo, Pedro se mostró totalmente seguro de sí mismo. Como ya sabemos, el Señor tenía razón y Pedro tuvo que descubrir que no era tan fuerte
como él mismo se había imaginado. Pero todo esto nos lleva a considerar algunas lecciones muy importantes en la actualidad para nuestra vida, para cada uno de aquellos que queremos o que estamos luchando o que deseamos ser discípulos del Maestro. Primero, número 1, nuestra debilidad innata. El hecho de que estemos agradecidos al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros y de que por lo tanto estamos resueltos a amarlo, esto por sí solo no bastará para que le sigamos como debemos. Muchas veces nos ocurre como el apóstol Pedro, que damos por sentado que con suficiente determinación, empeño, esfuerzo, conocimiento, sabiduría, podremos arreglárnoslas por nuestra cuenta para vencer nuestros pecados y conseguir el nivel de santidad que Dios quiere de nosotros. Pero es entonces cuando el fracaso nos enseña que el pecado que mora en todos nosotros nos ha debilitado y ha causado mucho más daño de lo que pensamos, menguando gravemente todos nuestros recursos morales. Por eso, cuando dependemos únicamente de nosotros mismos, todo se echa a perder rápidamente. El apóstol Pablo tuvo que confesar también que había descubierto en sí mismo esta realidad amarga. Por un lado se deleitaba en la ley de Dios, Romanos 7:21, pero aunque quería vivir una vida santa de acuerdo a sus principios, se daba cuenta de que el resultado era a menudo justamente el contrario, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto es lo que hago. Esto es lo que dice en Romanos capítulo 7, versículo 15, y aunque se entregaba con todo su intelecto, emociones y voluntad a la tarea de vivir una vida santa, y quiero añadir aquí que el testimonio del apóstol Pablo, el que ofrece ahí en 2 de Corintios capítulo 11 del versículo 5 en adelante, es verdaderamente una muestra y un ejemplo de la consagración de Pablo, no de lo que él hablaba, porque se prevé que incluso tenía problemas a veces para expresarse. Pero no era lo que hablaba, no era lo que decía, no era lo que pregonaba, no era lo que presumía. En cuanto a decirlo de viva voz, era lo que el apóstol Pablo sí vivió en la práctica, y su testimonio todavía nos alcanza para nosotros hoy en día. Todos sus recursos propios resultaron ser inadecuados. Por eso expresaba eso en Romanos 7:15. Solo cuando estamos dispuestos a tomar en serio las palabras del Maestro acerca de nuestra propia debilidad innata, estaremos preparados para hacer nuestra la provisión divina que Él pone a nuestro alcance por medio del Espíritu Santo, un Espíritu que mora en aquellos que han obedecido, empezando por el plan de salvación, y que han recibido el don del Espíritu Santo. Como ya hemos dicho, el problema de Pedro es que creía que tenía suficientes recursos en sí mismo para hacer cualquier sacrificio que se le exigiese en el desarrollo de su devoción hacia el Señor, pero la realidad no era esa. Y el problema es que la única manera en la que como creyentes podemos superar nuestras debilidades es admitiendo que las tenemos y buscando consecuentemente la gracia del Señor y el poder del Espíritu Santo para que de esta forma podamos vencerlas. Por ejemplo, si Pedro hubiera aceptado las palabras del Señor, se habría ahorrado una enorme angustia y dolor. Qué diferente hubiera sido si en respuesta a lo que Jesús les anunció hubiera dicho: Señor, me cuesta creer que yo soy un hombre así, pero si es cierto que tengo tal debilidad, sálvame del acto horrible que dices que voy a cometer. Si hubiera dicho esto, el Señor Jesús lo habría librado de su inminente caída. Sin embargo, Pedro se negó a creerse capaz de actuar así y tuvo que aprender por medio de un duro y amargo fracaso que el Señor le conocía mucho mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Y créeme que muchos de nosotros, sobre todo aquellos que hemos rebasado cierto número de años
viviendo, ya sea primero sin haber conocido a Dios y luego ya conociendo a Dios, y a pesar del tiempo, y sobre todo me estoy refiriendo a personas maduras, personas de la tercera edad como soy parte de ella, que muchas de las cuestiones, muchas de las situaciones que yo puedo ver en mi vida, muchas de las cuestiones sí tienen que ver con lo que enseña primordialmente o fundamentalmente con lo que habla la Biblia, pero muchas de esas cosas se hacen una realidad cuando volteas a ver las experiencias, cuando volteas a ver lo que ha ocurrido no solamente en tu vida, la vida de tu familia, la vida en la iglesia, la vida en general, y te puedes dar cuenta que en muchas de las ocasiones, como decía al principio, hay ocasiones en que puede ser que hayas sido dotado de dones, de talentos, de habilidades, de destrezas, etcétera, etcétera, pero cuidado, porque entonces empieza a ser como el globo, empieza a subir y de momento, ¡pras!, estalla. ¿Y sabes qué? Las caídas son dolorosísimas. Algunas ocasiones nos podemos reponer, algunas otras he visto tristemente que muchos no podemos superar aquellas caídas que hemos tenido a causa de nuestra soberbia, de nuestra presunción, a causa de nuestra vanidad, a causa de nuestros argumentos, justificaciones y mil cosas más, porque eso es lo que la vida nos enseña, y esa vida, acuérdate, está en el control de Dios, y es el Maestro el que nos hace ver así. ¿Por qué no ahorrarnos? ¿Por qué no ahorrarnos unas situaciones dolorosas? ¿Por qué no ahorrarnos situaciones que tienen que ver con pensar detenidamente lo que voy a hablar, lo que voy a decir, lo que estoy haciendo, o lo que estoy pregonando, o lo que estoy presumiendo? Esta fue la razón por la que Jesús anunció y permitió su caída. Era necesario que descubriera su debilidad para que la pudiera enfrentar. Evidentemente fue un descubrimiento muy desagradable, pero totalmente necesario. Y nosotros mismos tampoco debemos olvidar que no somos distintos, y haremos bien en atender las advertencias de la palabra. Dice Proverbios capítulo 16 versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dice Proverbios 28-26, el que confía en su propio corazón es necio. Y el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y hay otro versículo, lo voy a leer hasta el final de toda la reflexión, porque tiene que ver, y lo voy a leer en varias versiones, porque eso es una advertencia clara, de saber que somos lo que somos por la gracia de Dios, que hacemos lo que hacemos solamente por la gracia de Dios, que podemos lograr triunfos, que podemos lograr victorias, que podremos lograr muchas cosas en la vida solo por las gracias de Dios, y que lo primero que tendríamos que hacer es como el Señor habló acerca de los fariseos allá en Mateo capítulo 6, cuando habla de la oración, habla del ayuno, entre otras cosas, y dijo, lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa la izquierda. No andes pregonando, no andes tocando trompeta, no andes subiéndolo a las redes sociales, o no trates de justificarte a través de las redes sociales. Jesús acababa de anunciar la traición de Judas, y poco después dijo que también el resto de los discípulos se escandalizarían de él, y que Pedro le negaría 3 veces. ¿Quiere esto decir que Judas y Pedro eran iguales? Porque vale la pena también en esta reflexión que estoy haciendo, vale la pena también considerar que la luna tiene dos caras, la parte oscura y la parte brillante, y esto tiene que ver con lo que sigo diciendo. No cabe duda de que ambos tenían muchas cosas en común, en especial sufrían de la misma incapacidad moral para mantenerse firmes junto al Maestro. A Judas solo le hizo falta que le ofrecieran 30 piezas de plata para que entregara a Jesús, pero a Pedro fue suficiente que una joven sirvienta le colocara en una posición incómoda para que comenzara a negar con juramentos que conocía a Jesús. Cuando consideramos a Pedro y a Judas, no podemos dejar de ver en ellos un ejemplo claro de un problema universal que todos compartimos. Sin embargo, entre estos dos hombres había algo que marcaba una gran diferencia, y eso era la fe. En ese sentido, Pedro había hecho declaraciones que nunca escuchamos de Judas. Por ejemplo, en uno de los momentos cuando miles de discípulos habían dejado de seguir a Jesús,
preguntó al grupo de apóstoles si ellos querían hacer lo mismo, y Pedro salió al paso haciendo un resumen de las conclusiones a las que él había llegado. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en otra ocasión, cuando Jesús les preguntó quién pensaba que era él, Pedro nuevamente se adelantó a contestar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero por el contrario, nunca escuchamos nada parecido de Judas. De hecho, si en algún momento aparece como portavoz del grupo, lo hace para menospreciar a Jesús, cuando dijo que el perfume derramado por la mujer para ungirlo había sido un desperdicio. Juan capítulo 12, versículo 4 y 5. La fe de Pedro le colocaba en una posición completamente diferente a la de Judas. El Señor lo dejó claro cuando dijo que Pedro y los otros discípulos habían sido lavados, en una referencia a la regeneración del Espíritu Santo. Pero el caso de Judas era completamente diferente. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Juan capítulo 13, versículos 10 y 11. Y como hemos dicho, solo por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es posible vivir por encima de nuestras propias debilidades. Por esta razón, la debilidad de Pedro acabaría por superarse, pero jamás sería posible dar marcha atrás a la traición de Judas, puesto que él había llegado a estar controlado por Satanás. Juan capítulo 13, versículos 2 y versículo 27. Es interesante notar también que cuando hay fe verdadera, el Señor cuida, protege e interviene activamente para el crecimiento del creyente. Lo vemos con claridad en el caso del apóstol Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Y también podemos ver que cuando Pedro fracasó, tal como Jesús lo había predicho, tuvo que haber encontrado mucho aliento en el hecho de que el Señor también le había asegurado su próxima restauración. Me seguirás después. Juan capítulo 13, versículo 36. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Seguro que en medio de los altibajos durante el resto de su vida, Pedro recordó constantemente estas palabras, sacando de ellas todo el significado que tenían. Cristo se lo había prometido y su promesa no fallaría. La certeza de esta promesa y el coraje que le confirió le permitió afrontar su fracaso y volver a comenzar con nueva devoción. Y puesto que Cristo no hace excepción de personas, todo aquel que confíe en Él puede contar con la misma promesa. Es cierto que el Señor no ha prometido a sus discípulos que nunca vamos a sufrir los ataques de Satanás o que no vayamos a sufrir derrotas temporales y parciales, pero una de las misiones de nuestro Maestro como sumo sacerdote es interceder por nosotros a la diestra del Padre con el fin de perfeccionar y completar la obra que ha comenzado en nosotros, en Romanos capítulo 8, versículo 34, y luego Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una promesa de nuestro Maestro y es una promesa que va a ser efectiva en nuestra vida. La restauración, en la mente de Cristo no cabía la menor duda de que Pedro sería restaurado al final y que triunfaría. Y así fue, aunque el coraje de Pedro se vino abajo y negó y abandonó a Jesús a fin de librarse del sufrimiento en el atrio del sumo sacerdote, luego fue restaurado para después seguir y servir a Jesús durante muchos años. Y aquí hago una pausa. El hecho de seguir adelante restaurado, de haber mostrado lo que mostró, porque él fue el que se levantó ahí en Pentecostés y su discurso motivó, su discurso llevó a que mucha gente en aquel día, 3,000 almas, se convirtieran al Señor, y hizo hincapié en que todo esto que le habían hecho a Jesús podía tener solución, porque cuando le preguntaron ¿qué haremos?, él contestó atinadamente lo que conocemos ahí en Hechos capítulo 2 versículo 38. Y bueno, aunque el Señor lo estaba restaurando, esto es un camino como lo que menciona Filipenses
O sea, hasta el día de Jesucristo se va a perfeccionar la obra en cada uno de nosotros, y debemos entender que en este tramo, que en este tiempo, que en estas circunstancias, sobre todo en esas circunstancias actuales para nosotros en que estamos viviendo, somos viables de caer, somos viables de tropezarnos, somos viables de equivocarnos. La peor parte que puede tener cada ser humano, y en especial aquellos que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, es pensar que a mí no me va a pasar, es pensar, como dice Corintios 10:12, así que el que piense estar firme mire que no caiga. Y esto fue también un ejemplo en Pedro, porque años más tarde, ¿qué fue lo que pasó? Lo exhortaron, lo amonestaron públicamente por su hipocresía. Pero eso no es más que una muestra de la debilidad innata que existe en cada ser humano. Y cuando lo peor de todo es que cuando pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que ya estamos por encima de cualquier situación o circunstancia que nos lleve a caer de esa manera, es cuando más cerca estamos de caer. Y creo que esta es una reflexión para cada uno de nosotros. Esta lucha, esta batalla, esta guerra no se acaba hasta el final. Y mientras tanto, demos gracias a Dios, demos gracias al Espíritu Santo, que nos puede motivar, que nos puede ayudar, que nos puede llevar a tener la victoria. Este proceso de restauración pasa necesariamente por reconocer esta debilidad moral que el pecado ha producido en nuestro ser. Para Pedro tuvo que ser muy doloroso que Jesús le preguntara 3 veces seguidas si le amaba más que a los otros discípulos. ¿Te acuerdas? La última parte casi de Juan, en el capítulo 21, versículo 15 al 17. Seguramente estas preguntas se correspondían con las 3 veces que había negado al Señor, pero sin duda también tenían el propósito de hacer reconocer a Pedro que Jesús le conocía mucho mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Al final el apóstol tuvo que confesar: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Juan 21:17. Esta experiencia de fracaso a la que llegó por su confianza carnal en sí mismo le condujo con el tiempo a tener una actitud muy distinta. Veamos lo que escribió años más tarde. Igualmente, jóvenes, 1 Pedro 5:5, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vemos que Pedro no solo aprendió a desconfiar de su propia capacidad, sino que también llegó a juzgar más con benevolencia a los demás cristianos. Perdón, es mi incapacidad para leer y es mi incapacidad para hablar. Aunque Pedro había negado al Señor, sin embargo le amaba sinceramente. La debilidad que tan dolorosamente había tenido que descubrir en sí mismo no indicaba en ninguna manera que no amara a Jesús. Su problema, igual que el nuestro tantas veces, consistía en cómo poder llegar a demostrárselo al Señor. Por esta razón, ante la pregunta de Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?, no pudo encontrar la forma de justificar su amor por él, así que invitó a Cristo a que sondeara las profundidades de su ser para hallar ahí su amor personal y real hacia él. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro había estado tan seguro de sí mismo que no había sido capaz de ver el peligro, así que falló al Señor negándole 3 veces, pero Pedro amaba realmente a Jesús. Por eso, aunque hubo momentos de fracaso, como sin duda también los habrá en nosotros, ese amor puede prontamente aflorar. Antes de terminar con esta reflexión, debemos notar que también todos los demás discípulos decían lo mismo. ¡Ay, Dios mío! Yo volteo a ver las redes sociales en el mundo, de verdad, ¿no es increíble las tonterías, las incongruencias y las situaciones ridículas que a veces expresan, sea el youtuber del deporte, o sean los youtubers de la política, o sean youtubers de cualquier área? Lo más increíble es esa cantidad de gente que le pone like. ¡Ay, me gustó! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, qué mensaje tan excelso! Y luego volteas y miras su vida. ¿Y dónde está esa enseñanza? Esa es la vida práctica. Esa es la vida que en verdad importa. Esa es la vida que alaba y glorifica a Dios. Porque yo podré hablar muy bonito, o podré
presumir de saber muchísimo, de tener mucho conocimiento, de tener un sinfín de cosas. Y podré presumir de cualidades y todo, pero si mi vida está enredada en contiendas, en pleitos, mi vida está enredada en situaciones que en lugar de traer edificación, trae división, ¿de qué puedo presumir? Es fácil llegar a pensar así, pero este pasaje nos debe servir para advertirnos de lo fácil que es caer en la tentación cuando confiamos en nosotros mismos. Y bueno, mencioné que solamente quería yo leer un último versículo. Es solamente un versículo, pero quiero leerlo en diferentes versiones. Pero antes de leerlo me gustaría compartir ya casi para terminar. No quiero extenderme muchísimo más. Ya casi para terminar, quiero con esta reflexión que la escuché hace, no sé, 20 años. Y creo que las cosas no cambian, siguen igual. Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté a mi padre: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía por causa del ruido. Cuanto más vacía es la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando noto a una persona hablando demasiado, escribiendo demasiado, publicando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose prepotente y perfecto y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Y recuerden que existen personas tan pobres, pero tan pobres, que lo único que tienen es su egocentrismo, su vanidad, su soberbia, su presunción. Nadie está más vacío que aquel que está lleno del yo mismo. Seamos lluvia serena y mansa que llega profundamente a las raíces en silencio, pero nutriendo. Y bueno, como dije, quiero terminar con lo que dice la Escritura. Esto es palabra de Dios. Y es para mí, es para mi vida. No es para nadie, es para mi vida. Pero de verdad, cuando vi el versículo, de verdad le pedí perdón a Dios. Yo le pedí perdón a Dios. Por eso, por mi yo. Dice Proverbios 21-24, lo voy a leer primero en la Reina Valera. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. La traducción lenguaje actual. Qué bien le queda al orgulloso que lo llamen malcriado y vanidoso. La Biblia de las Américas. Altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Y finalmente, la Nueva Versión Internacional, orgulloso y arrogante y famoso por insolente es quien se comporta con desmedida soberbia. Y aunque todos se escandalicen, yo no. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, o sea, ese yo que no muere, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que podamos aprender del ejemplo de Pedro. ¿Tuvo su lado oscuro? Sí. Pero también hay muchas cosas que decir en cuanto a su lado brillante. Solo que hoy nos tocó analizar el pasaje
aunque todos se escandalicen, no yo. Gracias otra vez a aquellos que se conectaron, gracias otra vez. Seguimos por la gracia de Dios compartiendo un mensaje cada día y bueno, hasta que Dios lo permita, hasta que tal vez, aunque cambie la situación, si es la gracia de Dios, voy a tratar de seguir todavía compartiendo. Y bueno, esto es para honra y gloria de Dios. Gracias otra vez, nos vemos el día de mañana si Dios lo permite. Mientras tanto, te mando 1.000.000 de bendiciones.